pobre, siendo para que vosotros por su pobreza fueseis. ¿Tú te has parado a pensar ese versículo alguna vez? ¿No encuentras algo raro en ese versículo? Jesús, cuando está en la tierra, ¿es el unigénito del Padre o no? Claro. Y Dios hizo todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Dónde está la pobreza? Si tiene todo, ¿dónde está la pobreza? Cuando estudias pobreza en relación con Dios, quiere decir que Dios ha llegado a un modo que no puede dar más porque no lo tiene. De modo que el Padre dio al Hijo. ¿Qué más tiene? Nada. El Hijo da su vida. ¿Qué más tiene? Nada. Y en esa pobreza impresionante, Cristo da todo eso para que tú y yo estemos sentados. Por eso, cuando tengas que exhortar a tu iglesia como pastores, porque hay falta de compromiso, vete a la Biblia, por favor. Y recuerda lo que dice Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que el que vive no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ahí tienes, ahí tienes. Dios te lleva a caminar en el camino del compromiso presentándote a quién? A Cristo. Bueno, no quiero extenderme mucho y no quiero que me deis la llave de aquí. Diga, cuando termines, vete. En segundo lugar, el párrafo de aquí está el alcance. Y Pablo comienza hablando de la preexistencia de Cristo. Mira el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La mayor expresión de cristología de todo el Nuevo Testamento está en los escritos de Juan. ¿Y sabéis por qué? Porque Juan tuvo dos problemas serios para entender a Cristo. El primero, la frase que oye de Jesús: yo y el Padre somos... ¿Cómo es esto? Entonces hay dos y son uno. Esto es muy complicado de entender. Y la segunda gran ocasión es que él dice que él ha venido para revelar al Padre. Sí, pero dijo algo muy serio en Juan 17. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, los dos en ellos, para que sean uno. Y Juan dice dos. Y además Cristo dijo, os voy a enviar un 3. El Espíritu Santo. Y Juan dice esto, no hay quien lo entienda. Entonces, el bueno de Juan, permitidme la licencia de llamarle así, el bueno de Juan, que no entiende eso y está dando vueltas a la cabeza, el Padre lo manda a una escuela. La escuela de Patmos. La isla donde él estuvo prisionero. Ahí tiene los libros del Antiguo Testamento y no tengo la más mínima duda que Juan estuvo dedicado a pensar en Cristo, en el futuro de la iglesia y en todo esto. Y cuando él dice, ¿cómo será esto? Porque yo vi a Jesús resucitado, comió un pescado con nosotros en el mar de Galilea. Es verdad que tenía las marcas de los clavos, pero hombre, un poco distinto, porque entraba y salía, pero era un hombre. Y de pronto siente una voz poderosa a sus espaldas. Y se vuelve, ¿y a quién ve? Al Cristo glorificado. Y la impronta de Cristo lo hace caer al suelo. Porque no estaba viendo al Jesús resucitado, estaba viendo al glorioso Señor que había subido, traspasado los cielos y se había sentado a la diestra del Padre. Oh, mirad esa bendición. Y esa bendición es tremenda, ¿sabéis por qué? Porque Cristo pidió al Padre como hombre cuando oró con él y le dijo, dame la gloria que tuve
Contigo cuando antes que el mundo fuese. Nadie vio esa gloria. Solamente los discípulos en el monte de la transfiguración. Ese siervo tenía el mandil. Yo no sé si esta palabra es aquí. El mandilón. ¿Cómo llamáis a eso que ponen los mecánicos para arreglar los coches en el taller? Un buzo. Un mono. El mono. Bueno, Jesús tenía un mono de trabajo, que era su humanidad. Y de pronto los lleva al monte. Y corre la cremallera del traje de y lo separa un poco. ¿Y qué es lo que vieron? La gloria de Dios manifestada en Cristo. Y la profecía del Nuevo Testamento cambió de ahí en adelante. No se parece en nada a la del Antiguo. En el Antiguo Dios revelaba a los profetas cosas que a veces ellos no entendían. ¿Verdad que no? ¿Qué ocurre ahí? Les revela el reino de Dios. Por eso dice, no hablamos de profecía como hecha con fábulas humanas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí tienes el siervo. Se ha cambiado en un contexto totalmente distinto, pero comienza Pablo lo mismo que Juan a hablar de su condición eterna. Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios, como algunos dicen por ahí. Jesús es Dios que se hace hombre. Y aquí tienes a Juan, dice lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Muy bien, ya dice, ¿lo he definido o no? Sí. Ahora sigue adelante, versículo 14 del Evangelio según Juan. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué cosa? Como del unigénito del Padre, lleno y de verdad. Escúchame bien, por favor. Cristo no vino a castigar. No vino a reprender enérgicamente, vino a amar. Y Cristo dice que se dedicó a buscar la oveja perdida, extraviada. ¿Hasta qué? Hasta que la encontró. Cuando la encontró, dijo, pero ¿te parece bien lo que estás haciendo, hombre? ¿Pero qué te crees tú? Mira, qué testimonio. Dice que la puso sobre sus hombros y la trajo. Aleluya. Hermano mío amado, la Biblia no es un libro que condena. Es un libro de gracia. Y si no volvemos a la gracia, desconocemos a Jesús. ¿Verdad? Ahora quiero correr rápidamente. La deidad de Cristo es afirmada en toda la Biblia, ¿verdad? Nadie duda de que Cristo es Dios. Bueno, muy bien. La deidad de Cristo es la expresa en Colosenses 1:5, me parece que es, expresa la gloria del Dios invisible. Ese Dios que nadie ve ni puede verlo, se ha manifestado y se hace visible ¿en quién? En Cristo. Y además de esto, la presencia de la deidad está en Jesús. Es verdad que Él no dijo nunca, yo soy Dios. Hubiera sido una expresión compleja y hubiera producido serios problemas en el ministerio de Jesús. Pero verdad que un día le traen a Jesús un paralítico sustentado por ¿cuántos? Y cuando el paralítico llega, yo creo que el dueño de la casa estaba muy inquieto. Le abrieron un agujero y cuando le traen el paralítico y lo ponen delante de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son... Pero qué raro, le traen para curar las piernas y le perdonan los pecados. Y claro, están siempre los fariseos ahí. ¿Qué dicen ellos? Este blasfema. Porque solo Dios puede. Y Jesús se mira, los que soy Dios. Dice, ¿qué cosa es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate a... Hombre, mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nadie lo ve.
Pero si yo le digo, levántate y anda, y no se levanta, eso sí que es un problema. Él dice, para que sepáis que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y dice al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho, vete a tu casa. Dos cosas importantes ahí. Primero dijo, ¿vosotros creéis que es Dios que perdona? Yo puedo porque hago este milagro. Pero hay otra cosa enormemente importante, y es la soberanía de Cristo. Cuando Cristo dice, levántate, la autoridad de Dios en Cristo no puede ser resistida. Y a aquel hombre no le queda otra opción que tomar su cama y marcharse. Porque Dios le mandó. Perdóname hacer un paréntesis aquí, porque la Biblia hay que interpretarla como es la Biblia, ¿verdad? No como yo quiero que sea. Y ahí tienes el momento en que el apóstol Pedro está con los otros en el barco, temporal, fuerte, agua que se mete dentro, en fin, la desesperación. Y de pronto, caminando por el agua, un hombre. ¡Un fantasma! Oh, ¿por qué un fantasma? Y cuando llega Jesús a la altura de ellos, ¿qué les dice? No temáis, soy yo. Y Pedro, que es el hombre de palabras rápidas, ¿qué dice? Si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sola. ¿Es así o no? Bien. ¿Qué le dice Jesús? Venga. Y Pedro se levanta, y a veces lo pintamos como apoyado en el borde de la barca diciendo, oye, esto parece que me aguanta. No, él se levantó, bajó del barco y se fue caminando a Jesús. Sin pensar nada, porque Jesús le dijo, ven. Y esa palabra no puede ser resistida. Y la fe de Pedro se nota débil, ¿cuándo? Cuando llegó a Jesús. Primero, ¿se cumplió la petición o no? Pregunto. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven, llegó a él y ¿qué pasa? Bueno, cuando llegas a él, cumplida la ordenanza, te das cuenta que el agua no te aguanta, ¿verdad que no? Y empieza a hundirse. Ahí tendría que tener fe Pedro para confiar, pero en ese caso se demuestra la debilidad y es Cristo quien le toma de la mano y dice, hombre de poca fe. No es que no tuviera fe, pero a veces los hombres afirmamos hechos milagrosos en la fe de la persona. Pero es el obra de Dios, ¿me entiendes? Dios, yo sé que hay personas que han orado a Dios y se han producido sanidades en los enfermos, ¿sí o no? Amén. Bien, lo creo positivamente porque creo en el Dios de los milagros. Pero no fue la fe del hombre, fue la respuesta de Dios a la oración. ¿Me estás siguiendo? Ahí tienes al Señor en el ejemplo supremo. Y tengo que hablar necesariamente de la solicitud. No estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? Es decir, Cristo dijo, lo más importante ahora no es que yo con mis derechos divinos me siente en el trono y sea alabado por los ángeles. Lo más importante es dar la vida para salvar el pecado. Y aquí este admirable Jesús dijo, no estimó, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que sujetarse. ¿Verdad que muchas veces oyes, ¿por qué dices esto? Porque tengo mi derecho. ¿Lo oíste alguna vez? Todos los hombres tenemos derechos, pero menos obligaciones. Aquí Cristo nos da el ejemplo. Obligación salvadora antes de derecho divino. Y aquí tienes la bendición admirable de Jesús. No estimó el ser igual. Ahora viene el problema. En el texto que tenéis vosotros ahí, no sé cuánto tiempo puedo extender, un cuarto de hora. Aquí tenéis dos veces que aparece la palabra forma, el cual siendo en forma de Dios. Y a continuación dijo tomando forma de hombre.
La palabra en el texto griego, esa palabra que se traduce como forma muy bien traducida, solo se puede usar cuando aquello que tiene forma manifiesta en el exterior la realidad esencial que le permite esa forma. Por ejemplo, yo tengo aquí, esto es un papel. Por fe sabéis que es un papel. Este es un papel. Este trozo está en forma de papel. ¿Por qué? Porque es papel. Si yo levantara la botella del agua y dijera, está en forma de papel, dirías, no, es una botella de agua. Para estar en forma de papel tiene que ser papel. Ahora bien, cuando dice el texto bíblico que estaba en forma de Dios, ¿qué significa? Que solo puede decirse eso si es verdaderamente Dios. Y de pronto este que está en forma de Dios toma forma no de hombre. Mira el texto. Toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La humanidad es el vehículo para poder ser siervo. De manera que como hombre, el honor del hombre es servir a Dios, ¿verdad? Y él se hace siervo, toma forma de siervo para poder morir por los hombres. Y viene el versículo 7, en donde dice, se despojó a sí mismo, no de sí mismo, como se canta a veces. A veces las canciones tienen problemas de letra tremendas. Se despojó de sí mismo. ¿Cómo? Se despojó él a sí mismo. Porque él dijo, no me quita nadie la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De modo que, pero se despoja, se vacía. ¿De qué? De esa condición que le impedía morir para tomar la forma de hombre que le permite morir. Siendo hombre puede morir. Ahora, quien muere en la cruz es un hombre. No tengo duda ninguna. Porque solo un hombre puede morir. Bien. Pero el que muere en la cruz, ese hombre, es Emmanuel. ¿Qué? Dios con nosotros. La muerte de un hombre santo no resuelve el problema de la humanidad, salvo que tenga una vida de infinito valor. ¿Qué ocurre? Porque es Dios. ¿Entiendes? Por esa misma razón, Cristo puede salvar a todos los que acudan a Él. Porque el potencial de salvación es absoluto, porque Él es Dios. Se despoja de su Cristo. ¿Qué dice Isaías? Le veremos, pero sin atractivo. Y aquella gente lo vio. Juan el Bautista y dice, pero qué raro. Si este es el Mesías, a mí me fue revelado, no está actuando como Mesías. ¿Me habré equivocado? Y le manda a los discípulos para preguntarle qué. ¿Eres tú o vendrá otro? Y él hace las señales mesiánicas para que Juan sepa que es así. Los discípulos de Maús, ¿qué tenían? Un Cristo hecho a su medida. Dice, nosotros esperábamos que él había de redimir o restaurar a Israel. ¿Quién lo esperaba? Ellos. Pero no la Biblia. Porque la primera venida Cristo no vino para ofrecer el reino a nadie. Cristo vino para morir. ¿Está claro? Y el reino tendrá lugar en el futuro. Y Él vendrá para reinar. ¿Me está siguiendo? Hermanos míos amados, la Biblia se interpreta a sí misma. No hace falta que tú te metas a hablar para que diga lo que tú quieres que diga. Así que, ahora, hay dos cosas en Cristo. Limitación y humillación. Cuando Cristo se hace hombre, no se humilla, se limita. Es decir, toma la condición de hombre, ¿verdad? Y tiene que tener la condición de hombre porque viene a morir por los hombres, no por los ángeles. Se limita a ser como el hombre. Tiene sueño, tiene hambre, en fin, todas estas cosas, porque es un hombre. ¿Me sigue? Limitación al hacerse hombre. La encarnación supone un milagro de Dios también. El Espíritu Santo hace concebir en María la naturaleza humana
del hombre, de Jesús, que es la naturaleza divina, pero humana del Verbo. ¿Siguen ahí? Es decir, la naturaleza humana de Cristo no puede vivir sin la persona segunda que la sustenta. Porque no es una naturaleza humana en donde el Verbo se mete. Es la naturaleza humana del Verbo que se encarna. Dios se encarna en María para producir la manifestación de la naturaleza humana de Jesús. Nos asusta un poco eso, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no estudiamos mucho. Y cuando yo pregunto, entonces, la santidad de Cristo, ¿tú crees que Cristo es impecable o no? Amén. ¿Tú crees que Cristo pudo pecar? Como hombre. Algunos lo veo. Como hombre, es un hombre. ¿Puede pecar o no? No puede pecar. Porque el responsable de las acciones de la naturaleza humana, que es Jesús, es el Verbo. Amén. De modo que si puede pecar, tengo que decir que el Verbo pudo pecar. Eso es una herejía impresionante, ¿o no? ¿Eh? No me ibas a decir. Es como decir que Dios puede pecar. Claro. Eso, si Cristo Jesús, el Señor, puede pecar, Dios puede pecar. ¿Me sigues? El que santifica a Cristo no es el Espíritu en la concepción. Ni es que no tuvo padre humano, es que está en el Verbo. Amén. Y el Verbo le comunica la santidad infinita a ese niño que nace, a ese carpintero que estudia y a ese hombre que predica por los caminos. Mira, qué lindo, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la consecuencia? Para mí, el vivir es Cristo. Y dice, sed santos, ¿por qué? Como Cristo vive en ti, permite que el Espíritu desarrolle a Cristo en tu vida. Y no tienes necesidad de cosas santas y cosas no santas. Llega la humillación. La humillación es cuando se hace siervo para morir. ¿Y qué dice el siervo? No se haga a mí, sino la tuya. ¿Es que acaso hay discrepancia entre el hombre Jesús en su voluntad humana y Dios? Ninguna. Entonces, ¿cómo dice? Cristo en Getsemaní siente que el Padre hace descender para él un vaso que tiene que beberlo, ¿verdad? Cristo va a entrar en la experiencia de la muerte espiritual del hombre. Y la muerte espiritual del hombre es la separación del hombre con Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿Cristo tenía pecado en la cruz? No. Era portador y era sacrificio expiatorio por el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, el que se limita se humilla hasta la muerte. ¿Y muerte? De cruz. Es sacerdote y es víctima. ¿Sabes que tú eres lo mismo o no? Nosotros somos real, nación, pueblo. Y Dios dijo, bueno, en esta nueva dispensación en donde el pueblo de Dios no es Israel, es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. A veces nosotros tenemos una media israelatría, que creemos que eso no importa, hagan lo que hagan ese pueblo. Calma. Porque en Juan 12, Cristo dice que vieron sus obras y no creyeron en él, ¿verdad? Y por causa de esto, les pone un corazón endurecido para que no crean y sean salvos. Lo dice la Biblia. Y Dios está salvando por gracia, mediante la fe, aún
Perdón, era yo. Se le ocurre llamarme a alguien desde Argentina ahora. Hombre, es una buena hora para él, acabo de comer. Pero lo que quiero deciros es que... ¿por dónde iba yo? Que sí. Dios está salvando un remanente por gracia hoy de Israel, para que ese pueblo no se extinga y cumpla Dios en su momento, en el futuro, las promesas que le ha hecho. Pero esos que son salvos, no. Y la Biblia define qué es el reino. Y dice que cuando salva a las personas, nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Porque el reino de Dios ha existido en el mundo desde Adán en adelante. Y va progresando hasta que el Rey de Reyes y el Señor de Señores venga para reinar. Qué cosa más linda. Qué estupendo. ¿Cuánto sabemos de Cristo? Si tú sabes mucho de Cristo y no vives a Cristo, has perdido el tiempo. Porque Pablo dice con toda claridad: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya más vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta? La solución de todos los problemas de la iglesia, no importa cuál sea, es Cristo. Y la iglesia tiene necesariamente que volver a Cristo. Y cuando hay hermanos o grupos de hermanos que están peleados entre ellos por lo que sea, no me importa por qué, no están viviendo a Cristo. Porque el problema de la iglesia en Filipos y el problema de la iglesia en Corinto y el problema que había también con las festividades romanas en los romanos, el problema se arregla de esta manera: haya en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Hermanos míos amados, basta de grupos, basta de líderes. Basta de líderes que quieren imponer su criterio a la iglesia, como si fueran señores. No hay señores en la iglesia. Es solamente Cristo. Y solo Cristo y nada más que Cristo. Y cuando alguien cree que tiene autoridad para mandar en la iglesia al margen de la Biblia, es un impostor y un embustero. Porque Pablo dice en Efesios que dio a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia. El único pastor que quería tener el primado en la iglesia, ¿sabéis cómo se llamaba, verdad? Diótrefes. Y cuando alguien se oponía al criterio de don Diótrefes, había una advertencia seria primero: fuera del ministerio. Porque aquí se hace lo que yo digo. Bueno, don Diótrefes, pues no tengo más ministerio. Y pasaba una semana y el don Diótrefes decía tonterías en la iglesia y enseñaba lo que no era correcto, y este pobrecito, y me decía: mire que eso está mal, porque la Biblia no dice eso. Fuera de comunión y a la calle. Está en Juan eso, ¿no? Pero cuando Pedro habla a los pastores de la iglesia, que dice: pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, no teniendo señorío de ella. Ahí está Jesús. Jesús unge el ministerio del pastor, el ministerio del que toca el teclado, el ministerio del que hace fotografías en la iglesia. El modelo de siervo es Cristo, ¿lo entiendes o no? Por tanto, ¿conocemos así a Cristo? Hay un gran poeta español que se llamaba Gabriel, gracias, salen los papeles por todas las esquinas, que se llamaba José María Gabriel y Galán. Este hombre era, en su forma de ser, moderado, afable y admirador de Cristo. No era un cristiano evangélico,
ni de Filadelfia tampoco. Un día fue al museo en Madrid y vio el Cristo de Velázquez. Es un Cristo que Velázquez pintó y que está visto un poco desde arriba, pero tiene los ojos mirándote. Es el impacto que da. Y dice que José María llegó ahí, se quedó delante de él un tiempo grande. Y esa noche no podía dormir y escribió un largo poema. Un trozo del poema dice: con su frente de Dios dolorida, con sus ojos de Dios entreabiertos, con su boca de Dios amargada, con sus labios de Dios sin aliento, muerto por amarnos, muerto. ¿Entiendes esto? Así tengo que ver a Jesús. Aleluya. Y así tengo que decirle al Señor: gracias, Señor, porque tú has muerto por mí. A Dios sea la gloria. Y a nosotros sus bendiciones. En Cristo Jesús. Santo, exaltado Dios, Santo, Santo por siempre. Clama al pueblo al Rey, Santo, soberano es Él, Santo, y por siempre eres Santo, Santo por siempre. Tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean todos dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Santo, ama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, Santo por siempre. Clama al pueblo al Rey, Santo, soberano es Él, Santo, y por siempre Santo, Santo por siempre. Es un buen momento para que nos pongamos de pie siguiendo adorando con esta alabanza delante de Dios. Levanta tus manos, canta la canción.
Dale gracias a Dios por la revelación de su verdad en el Evangelio en nuestra vida. Y si Cristo está en el medio, entonces somos iglesia. Cántalo, hermano amado, levanta tus brazos, alaba al Rey. Que los enfermos sean sanados. Que los cautivos sean liberados. Que los pecados sean perdonados. Y el enemigo derrotado.